Buenas, buenas. Video 49. Sí. Estadística descriptiva poblacional 49. Medio como se me traban las palabras de tanto que tantas veces que lo repito. Pero bueno, si me siguieron hasta el final del video 48 van a entender muy bien de lo que estábamos hablando. Sí, estamos todavía con las medidas de dispersión, pero viendo propiedades, que en realidad es un nuevo Beamer, en el cual, si bien ya hablamos de lo que es la varianza poblacional, el de la aviación estándar, la aviación típica, hemos hablado de estos temas. Pero bueno, ahora estamos incursionando en el tema de las propiedades que tienen estos parámetros. Bueno, que estamos viendo acá, lo último que vimos en la página, digamos, al final del video anterior. Eh, la fórmula de la varianza, ¿no? Vamos a ver, pero láser acá. Bueno, esta es la fórmula de la varianza, ya sabemos de qué se trata. El cuadrado pasa como raíz, me da la desviación típica o desviación estándar, que es una medida de error, de dispersión respecto a cómo o cuánto se separan en promedio los datos registrados respecto del promedio poblacional. En todo caso, nuestro promedio poblacional es el X barra, este que está acá. Bueno, este, sabemos que en otros videos hemos reservado el X barra, el promedio, como para un promedio muestral. O sea, lo hemos reservado esta nomenclatura para un promedio muestral. O sea, de una población extraemos una muestra de N datos, sumamos los N datos, lo dividimos por N y sacamos un promedio. Pero extrayendo una muestra de esa población para inferir la población y estimar, en todo caso, a través de este X barra, el promedio poblacional. Cuanto más grande sea la muestra, mejor tiende el X barra o el X promedio, el promedio muestral, tiende mejor a mu, que es la esperanza poblacional. Esto es en virtud a la famosa ley de los grandes números. Cuanto más grande sea n tiende a infinito, bueno, el infinito no existe, n tiende a la población, se supone que el promedio tiende o se acerca cada vez más al mu, a la esperanza poblacional. Por eso, a partir de la muestra, puedo inferir lo que le pasa a la población. Bueno, pero en todo caso, si yo tomo la muestra coincide con la población, si la muestra que tomo coincide con la población, o sea, los n términos, que sería este n grande, ¿no? Indica la cantidad de datos que tengo en la población, es igual a la muestra, sobreentiende que lo que estoy sacando es la desviación estándar poblacional. Por eso digo que en algunos textos no ponen X barra, ponen el mu, acá, que sería la esperanza poblacional. Pero acá la población coincide con la muestra, o la muestra coincide con la población, que es lo mismo. Bueno, ya hablábamos de estas cosas muchas veces, lo repasamos en voz alta, sacamos la desviación estándar y es esto. Bueno, sigamos. Bueno, sí, detalle. A ver, perdón. Este n sub i sobre n grande lo llamamos frecuencia relativa o probabilidad, ¿no? Registrada en ese intervalo de clase I. En el intervalo de clase I tenemos una frecuencia relativa o una probabilidad de registro, ¿no? De ese intervalo. O sea, en ese intervalo de clase, cuya marca de clase es Tx sub I sombrero, es lo que sería el valor intermedio del intervalo de clase, está indicando una cierta probabilidad de que suceda estos n sub i casos, que serían en todo caso la frecuencia absoluta correspondiente a al intervalo de clase i. Si a la frecuencia absoluta correspondiente al intervalo de clase i, que es n sub i, lo divido por n grande, que es el total de la población, me queda la frecuencia relativa, que no es otra cosa que la probabilidad de poder llegar a encontrar, ¿no? Esta marca de clase correspondiente a ese intervalo de clase I, o mejor dicho, sería la probabilidad de encontrar todos estos n sub i casos correspondientes a ese intervalo de clase, y que no es otra cosa que este n sub i sobre n. Bueno, se supone que, también hablamos de esto, yo lo puse f sub i como frecuencia relativa correspondiente a ese intervalo de clase I. Bueno, esto casi quedó la fórmula de desviación estándar. ¿Qué más tenemos acá?
Bueno, también dijimos lo siguiente, y creo que también lo recalqué en el video pasado. Eh, lo importante de la estadística no es la varianza, sino su desviación estándar, porque la desviación estándar es una medida de error en promedio de cuánto se espacían o se separan los datos observados respecto del promedio poblacional. Todo caso, yo había dicho y habíamos visto inclusive gráficamente debajo de un histograma, donde la curva que envolvía el histograma tenía forma de campana de Gauss, había dicho que en un 65, entre un 65 y un 70% de los datos están registrados entre mu menos sigma y mu más sigma, donde mu es la esperanza poblacional y sigma, obviamente, la desviación estándar. O sea que casi en un 65 o un 70% de todos los casos que registramos estadísticamente y que observamos, obviamente, en un histograma, la mayoría de los valores, en un 65 o 70%, se encuentran entre mu menos sigma y mu más sigma. Listo. Por eso es importante destacar la dimensión en la cual se trabaja la desviación estándar. La dimensión en la que se trabaja la dimensión estándar es la misma dimensión con que se trabaja la esperanza. Por eso eh, se saca la raíz cuadrada. Obviamente que si yo tengo, hablando del problema de las notas de los 80 alumnos del curso que seguimos arrastrando en todos los videos, si yo hago la raíz cuadrada de la nota al cuadrado, me queda, en módulo, me queda el valor de la nota. Se supone que el valor de la nota está en las mismas unidades que en las mismas unidades que el promedio, porque el promedio mide el valor de la nota y el sigma, que acá lo estamos viendo algebraicamente, al sacar la raíz cuadrada de algo al cuadrado, que en todo caso esta nota al cuadrado hace las veces de la varianza, ¿no? De la raíz a la varianza, que es una medida cuadrática, lo elevo a la raíz cuadrada, me da obviamente en magnitud el valor de la nota. Obviamente que por eso puedo hacer mu menos sigma y mu más sigma, puedo sumar obviamente valores en la misma magnitud. Si no, no podría hacer, porque obviamente no puedo, si digamos, sumar dos números que corresponden a diferentes magnitudes. Si el mu está medido en nota, el sigma tiene que estar medido en nota. O sea, no puedo hacer mu menos sigma cuadrado y mu más sigma cuadrado, no, porque si hago mu menos sigma cuadrado, mu más sigma cuadrado, mu está medido en unidad de nota y sigma cuadrado está medido en nota al cuadrado. No puedo sumar nota con nota cuadrada. Es como decir, no puedo sumar metro con metro cuadrado, no puedo sumar metro con metro cúbico, no. Tengo que sumar magnitudes que estén en la misma unidad de medida. O sea, no puedo sumar peras con manzanas, eso es lo que quiero decir. Entonces, bueno, el sigma está en la misma unidad que el promedio. Si lo que estoy registrando de datos, por ejemplo, no la nota de los alumnos, estoy registrando la altura promedio de los habitantes de la capital federal. Bueno, la altura se mide, por ejemplo, en centímetros. Bueno, si el promedio se mide en centímetros, la desviación estándar tiene que medirse en centímetros. Si estoy midiendo el poder adquisitivo de las personas a capital federal, bueno, el promedio mide en pesos. Bueno, la desviación estándar tiene que medir en la misma magnitud, en pesos. Por eso se saca la raíz cuadrada de todo esto que está acá adentro, que es una medida cuadrática. Como todo lo que está acá adentro sumando es una medida cuadrática, la raíz cuadrada de algo al cuadrado, como se ve acá abajo, me tiene que dar en una unidad lineal, como se ve acá. Si es centímetro al cuadrado, la raíz cuadrada de centímetro cuadrado es centímetro. Si es metro cuadrado, la raíz cuadrada de metro cuadrado es metro. Si es peso al cuadrado, la raíz cuadrada de peso al cuadrado es peso. O sea, lo que hace la raíz cuadrada es darme el valor de la desviación estándar, que es obviamente una medida de dispersión, es un valor promedio de cuánto se separan los datos respecto del valor central, que es el valor esperado, que es la esperanza poblacional. Esa raíz cuadrada lo que hace es llevarme el parámetro a una magnitud que corresponde con la magnitud con la que se trabaja en la esperanza poblacional. Tiene que estar la desviación estándar tiene que estar en la misma unidad de medida que la esperanza poblacional. Por eso se saca la raíz cuadrada.
Y lo que importa en estadística es la desviación estándar para poder compararla en unidades con la esperanza poblacional. Eso es importante. Bueno, sigamos. Bueno, esto ya lo dije, de cuánto se separan en promedio. La desviación estándar mide cuánto se separan en promedio todos los datos registrados respecto al promedio, en este caso, el promedio Q-barra, que es el promedio poblacional, para nosotros, porque estamos tomando la población de datos. Eh, bueno, y esto para recordar, como se ve acá, es comparar las dos fórmulas de lo que es la desviación estándar poblacional y la desviación media. En realidad, las dos medidas son medidas de dispersión que miden en promedio de cuánto se separan los datos respecto del promedio poblacional. Bueno, o sea, de cuánto se separan las marcas de clase respecto del promedio poblacional, que es el X barra para nosotros. La cuestión es que las dos medidas miden exactamente conceptualmente lo mismo, pero las fórmulas son diferentes. Una es una fórmula así con módulo, para el caso de la desviación media, y otra cosa, la desviación estándar o desviación típica, que es la raíz cuadrada de esta suma, de esta sumatoria cuadrática que está acá dentro de la raíz. Y recordemos de que, lógicamente, cuando uno observa esta fórmula, o este de acá también, estamos observando que tiene una pinta de promedio, porque sabíamos que el promedio era la sumatoria de la frecuencia relativa por la marca de clase. Esa es la fórmula del promedio habitual. Bueno, acá no estamos promediando las marcas de clase, no estamos promediando el valor de las notas, no estamos promediando el valor de X, estamos promediando estas diferencias de cada marca de clase respecto del promedio. Si yo promedio estas diferencias, estas dispersiones, estas fluctuaciones, que serían las diferencias entre las marcas de clase y el promedio, al promediar esas diferencias, al promediarlas en toda la población, esas diferencias, entonces lo que me va a dar es un promedio de desviaciones, un promedio de dispersiones, un promedio de fluctuaciones de los datos observados, que son las marcas de clase correspondientes a cada intervalo de clase respecto del promedio. Entonces estoy promediando estas diferencias, y promediar estas diferencias significa promediar de cuánto se separan los datos registrados de las marcas de clase respecto del promedio, que en este caso lo tomamos como Q-barra, que es el promedio poblacional. Y lo mismo pasa con la desviación estándar, a diferencia que algebraicamente estas diferencias no aparecen en módulo como en la desviación media, sino aparecen al cuadrado. Que después, para subsanar el tema de la unidad, como dijimos recién, como son todos términos cuadráticos, elevamos esa suma, esa sumatoria que da magnitud cuadrática, lo elevamos a la raíz cuadrada para que el sigma me dé una unidad igual que la unidad del promedio poblacional. Pero las dos cosas miden conceptualmente lo mismo. La más usada es esta, la desviación estándar o desviación estándar o desviación típica, más que esto. Pero bueno, esto ya lo dije. ¿Qué más hay por acá? Bueno, acá dice reservamos notación X barra cuando se trata de promedio muestral. Ya lo dije esto, ¿no? Pero acá, como la población coincide con la muestra, entonces podemos decir que este X promedio muestral coincide con el promedio poblacional, que es el mu famoso que está acá. Bueno, y en vez de ponerlo con X promedio, ponemos como mu. Mu, acuérdense que generalmente en la bibliografía eventualmente aparece el mu como la esperanza de X, la esperanza de la población. Mu es la letra griega mu. Se utiliza mucho en geometría, pero en este caso el mu generalmente aparece como la esperanza poblacional. Mayoría de los textos. Así que bueno, lo reservamos en vez de poner X barra, que lo dejamos para el promedio muestral, vamos a poner mu, que en todo caso es el promedio poblacional. Pero acá, como la muestra coincide con la población, decir X barra o mu es lo mismo. Y más allá acá abajo, bueno, esto ya está. Bueno, ¿qué más? Bueno, veamos entonces ahora
una serie de propiedades de la varianza. Porque esto ya es un cuento repetido. O sea, la varianza hablé 800.000 veces, ya lo repasamos muchísimas veces en los videos anteriores, ya lo hemos visto como tema y ahora lo estamos repasando, dando la fórmula y pensando en voz alta. Pero bueno, vamos a ver una serie de propiedades que tienen que ver con el álgebra de, de la varianza, que son importantes. Son importantes saberlas, no es importante quizás lo que voy a mostrar ahora o las propiedades que voy a mostrar ahora para hacer ejercicios, sino hay que saber usarlas en los ejercicios. Quizás para un final, en un final, sí podrían preguntar la demostración. Depende de qué carrera, si son carreras de exacto de ingeniería, sí me van a preguntar la demostración. Y si son carreras de económica, podrían preguntarme la demostración, rara vez se pide. Pero generalmente en los exámenes hay que saberlas usar en los ejercicios prácticos. Bueno, la varianza poblacional es un promedio de desviaciones cuadráticas respecto al promedio o valor esperado poblacional. Esto sí, ya lo sabés. Como la esperanza o valor esperado poblacional se expresa así, ya sabíamos que, lo dije recién, que la esperanza se calcula como la sumatoria de las frecuencias relativas correspondientes al intervalo de clase I por la marca de clase X sub I. Cuando hacemos este promediado de valor ponderado en todas las M intervalos de clase que abarcan toda la población, me va a dar dentro de ese promedio ponderado la esperanza poblacional mu. X. Bueno, entonces, lo dije también hace un rato, tomando la expresión algebraica que tiene el valor esperado de la población, vemos que el sigma cuadrado, que es la varianza, ¿no? También se puede expresar como un valor esperado. ¿Por qué? Porque lo dije hace un rato y lo dije en otros videos. La varianza es un promedio de estos errores cuadráticos, de estas diferencias cuadráticas. Y digo error cuadrático porque es la diferencia o dispersión o fluctuación de las marcas de clase X sub I respecto de mu, que es el valor esperado. Como lo elevo al cuadrado, estoy promediando sobre estas diferencias cuadráticas. Como es un cuadrado y estoy promediando sobre estas diferencias cuadráticas, el valor esperado es el valor esperado de estos, de esta diferencia cuadrática. Bueno, en todo caso, acá podríamos hacer una breve corrección de notación. Voy a poner acá X grande, no X sub I, porque X sub I con el hat, con el sombrerito arriba, es una marca de clase correspondiente al intervalo I. Hay un error tipográfico que voy a corregir acá. Voy a poner una X grande, que es lo que corresponde en la fórmula, que es solamente lo que está indicando que es la esperanza de estas diferencias cuadráticas, de la variable aleatoria X respecto del mu. O sea, la esperanza de X como variable aleatoria de la población menos mu al cuadrado. Así se pone este X sub I, no, hay que poner una X. Acá sí aparece X sub I. Entonces, bueno, me queda el mu, que es la esperanza de X como variable aleatoria poblacional, la sumatoria en los M intervalos de clase de la frecuencia relativa correspondiente al intervalo de clase I por la marca de clase I, X sub I. Acuérdense que la marca de clase es el valor intermedio de cada intervalo de clase. Y en forma equivalente, la desviación estándar al cuadrado, que es la varianza, no es otra cosa que la esperanza de estas diferencias cuadráticas. Pero acá no tengo que poner la marca de clase I, tengo que poner X. Entonces me va a quedar esperanza de X menos mu al cuadrado, que no es otra cosa que el promediado de estas diferencias cuadráticas, ¿no? O fluctuaciones o dispersiones de los valores de la marca de clase a registrar respecto del mu, pero al cuadrado. Entonces acá vamos a poner una X. Aquí hay un error tipográfico, así que hago un pequeño paréntesis y corregimos eso.
Ya venimos. En un abrir y cerrar de ojos volvimos. Siempre hay un error tipográfico, perdón, pero bueno, está bien. Yo soy muy minucioso con cada error. Es decir, acá la temática es una ciencia formal. Está bien, no se puede perdonar un error tipográfico tampoco. Pues se puede entender otra cosa. Salvo que sea algo muy evidente, ¿no? Poner un resultado, en vez de poner x igual a 1 puse y igual a 1 bueno, pero el resultado es 1, pero hay cosas que son perdonables, pero hay que tener mucho cuidado. Yo había puesto acá X sub I como marca de clase, no, comparándola con la fórmula de la esperanza poblacional, donde X es la variable aleatoria, en todo caso poblacional. El mu, que es la esperanza poblacional, es la sumatoria en todas las marcas de clase M, de F sub I, donde es la frecuencia relativa correspondiente a la marca de clase I, al intervalo de clase I, por la marca de clase I. Bueno, comparando la fórmula de la esperanza poblacional con esta que está acá abajo, lo que estamos observando es que la varianza no es otra cosa que la esperanza de la variable de la teoría x menos mu al cuadrado. Cuando hago esa esperanza o el valor esperado de estas diferencias cuadráticas, el valor esperado de estas diferencias cuadráticas respecto al promedio no es otra cosa que esta sumatoria que estamos observando acá, que sumamos sobre todos los m intervalos de clase, promediando estas diferencias cuadráticas a lo largo de todos los m intervalos de clase que incluye a toda la población. Estas diferencias cuadráticas son diferencias cuadráticas entre la marca de clase correspondiente al intervalo i respecto del mu, bueno, elevado al cuadrado, promedio sobre estas diferencias cuadráticas y me da la esperanza, esta de acá, que es la esperanza de x menos mu al cuadrado, que se identifica o es análoga a la fórmula de la esperanza poblacional, pero a diferencia de la esperanza poblacional, esta esperanza es la esperanza de diferencias cuadráticas, que no es otra cosa que la varianza. Bueno, corregí este error. Bueno, y ahora sí, hacemos el paréntesis. Vamos al video 47, 48. No, este es el 49, si no me equivoco. Eh, Así que no vamos al video 50, si no me equivoco. Eh, Así que vamos a 50, seguimos con esto. Repasen todo, repasen bien. Y una vez que tomaron un rico café y el descanso, sigan mirando el video y sobre todo repasando lo anterior como para poder después hacer la práctica. Y ya vamos a ponernos a hacer muchos ejercicios como hemos visto en otras materias y en otros videos, pero ahora estamos viendo los conceptos porque estadística no es una ciencia complicada, no tiene fórmulas complejas. Las demostraciones por lo general son sencillas, salvo algunas que sí son complicadas, pero en realidad es una materia que se adapta mucho a la vida real, se pueden dar muchos ejemplos de la vida real, así que repasen todo. Nos vemos en 50, así que en un rato estamos de nuevo. Chau, chau.